la primera carta a los Corintios, capítulo 5, y vamos a leer del versículo 1 al verso 13. Primera de Corintios 5, del 1 al 13. Amén. Dice: un caso de inmoralidad juzgado. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o ávaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con él tal ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que estáis afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están afuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Amén. Vamos a orar y que sea Dios hablándonos a través de su palabra lo que Él necesita hablarnos. Amén. Señor, te damos gracias porque tu palabra es la verdad. Santifícanos en tu verdad, santifícanos, Señor, en cada versículo que leemos, santifícanos en cada declaración y advertencia que hoy tiene tu palabra para con tu iglesia y para con cada uno de nosotros, y que sea palabra viva, palabra rema, que nos ayude a caminar conforme a ti te agrada, conforme tú lo has planeado y conforme tú lo deseas. Espíritu Santo de Dios, te pedimos, Señor, que esta palabra la traigas a nuestro ser y a nuestra reflexión, Señor, y que dé fruto y fruto para vida eterna. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse. Pueden sentarse. La enseñanza de hoy se titula Límpiese de la vieja levadura. Y les voy a contar algo que nos pasó. La enseñanza la traía hoy Cristian. Pero, ¿Cristian no está limpio de la vieja levadura? No, mentiras. Cristian ayer, mientras estaba en casa con nosotros, se enfermó. Le dimos un almuerzo que le sentó muy mal. Entonces, anoche no pudo dormir, en la madrugada estuvo muy mal de su estómago, estuvo muy enfermito. Y ya en la madrugada me escribe y me dice: Pau, no puedo ir a la iglesia, no puedo predicar, estoy muy enfermo. Y yo dije: oh no, rayos, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, pues aquí estamos reemplazándolo, así que le mandamos saludos a Cristian y que sea recuperándose. Amén. Listo. ¿Cómo se llama la enseñanza? Límpiese de la vieja levadura. Y vamos entonces a observar
y a detenernos en los primeros 5 versículos del capítulo 5. Y como ya lo leímos, usted ya pudo notar que es una carta fuerte, que es una carta dura de exhortación del apóstol Pablo. En este capítulo, esa declaración de advertencia la hace para la iglesia de Corintio. ¿Por qué? Por la forma en la que ellos están actuando con una situación de inmoralidad sexual en la iglesia. Ahora, él conoce esa situación por comentarios que ha escuchado. Vamos entonces a repetir nuevamente la lectura de los primeros 5 versículos del capítulo 5, que dicen así: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debieras más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. ¡Wow! ¡Wow! Duras las palabras de Pablo. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Y esto qué tiene que ver con la iglesia de hoy en día? ¿Y será que sucede lo mismo en la iglesia de hoy en día, en nuestras iglesias? Pues bien, lo primero que quiero hablar es de esa situación de fornicación en la iglesia de Corinto. Pablo empieza a contar sobre unos comentarios que él ha escuchado, en los que la iglesia definitivamente no ha hecho nada, ha ignorado la situación, se ha quedado callada, sabiendo que hay esos actos de inmoralidad sexual. Ahora, ¿era posible una situación de incesto? ¿Qué es incesto? Cuando los hijos tienen relaciones íntimas con los padres o viceversa, los padres con los hijos. ¿Era posible una relación de estas allí en la iglesia de Corinto? Pues claro que sí. ¿Por qué? Porque para la época, el promedio de edad en la que se casaban las mujeres grecorromanas era entre 12 a 14 años. Se casaban muy jóvenes y muchas de ellas ya eran las segundas mujeres en los hogares. Quiere decir que el esposo había enviudado y buscaba a una mujer joven para continuar casado. Al parecer, lo que aquí se nos muestra en estos versículos es que a la pareja a la que se referían era una pareja conformada por una madrastra y un hijastro. Esa era la pareja que estaba allí viviendo una unión marital. No se dice nada del padre, no se dice si el padre había muerto, si se habían divorciado, pero lo que sí se nos afirma es que están en una situación que iba en contra de la ley judía, porque no lo vaya a buscar, después lo busca en su casa. En el libro de Levíticos, el capítulo 18, del versículo 6 al 9, está la ley en la que Dios advierte que este tipo de situaciones no se pueden dar. Y si se llegan a dar, el castigo es la muerte. Para ambos, tanto para la madrastra como para el hijastro o el hijo. El castigo es la muerte. Pero resulta que no solamente era prohibido bajo la ley judía, sino que también era prohibido bajo el derecho romano. Con eso en claro, también encontramos que había una frase muy común en la época de la iglesia de Corinto, y era: este vive a lo Corinto, o este está corintianizando. ¿Y a qué hace alusión esas palabras? Ustedes pueden recordar que donde estaba Corinto, creían en la mitología griega, en toda esta cantidad de dioses griegos y en especial en la diosa Diana, la diosa del amor. Tanto así que tenían un templo exuberante para adorar a la diosa Diana. La diosa Diana es la que tiene el angelito este de Cupido, ¿cierto? Y resulta que era muy común entre ellos
enamorarse fácilmente y darse a esa inmoralidad sexual teniendo relaciones con quien fuera. Ahora, la iglesia estaba siendo permeada por una situación como estas. Y por eso era fácil decir esa frase, está corintianizando, o sea, está siendo un hombre muy liberal o una mujer muy liberal. Pero no solamente Pablo nos está revelando esta situación que está pasando en la iglesia de Corinto en cuanto a la fornicación y la moralidad sexual, sino que también él está haciendo un juzgamiento a la iglesia porque le dice, ¿cómo es que ustedes continúan envanecidos, jactándose de su iglesia, jactándose de los grupos que han armado y no se están dando cuenta del problema que tienen, que realmente es delicado, y se han callado y se han hecho los locos y están ignorando lo que está pasando? Es una advertencia muy dura a la actitud de la iglesia en cuanto a esta situación. Y si nosotros echamos cabeza, es la misma actitud que se ve reflejada en el Antiguo Testamento en la relación de hermandad que tenían Caín y Abel. Cuando Caín mata a Abel y Dios lo llama a rendirle cuentas, le dice, ¿dónde está tu hermano? ¿Cuál es la respuesta de Caín? ¿Qué? ¿Acaso soy yo guarda de él? ¿Acaso yo tengo que cuidar de él? La iglesia en ese momento en Corinto estaba tomando la actitud, ya ellos, eso es el problema de ellos, ¿nosotros qué? La reflexión es, hoy como iglesia nosotros también tenemos muchas veces la misma actitud frente a nuestros hermanos. No, yo no me meto en problemas allá, cada quien, porque eso es para chismes, eso. Pablo les está diciendo eso. Pablo les está diciendo cómo ustedes están callando una situación y la están normalizando, están consintiendo ese pecado sin entender que eso que están normalizando está dañando a la iglesia. Está quitándole también la responsabilidad a la iglesia, una responsabilidad de exhortarnos en amor los unos a los otros. Quiero que vaya conmigo a buscar en la Biblia el libro de Hebreos, que está en el Nuevo Testamento. Hebreos, el capítulo 3, vamos a leer el versículo 13. ¿Qué dice acerca de esa responsabilidad que tiene la iglesia hoy día? Hebreos, capítulo 3, versículo 13. Dice así, antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Pues sí, la responsabilidad de la iglesia hoy día es que debemos exhortarnos los unos a los otros. ¿Para qué? Para crecer en la vida de fe. Ahora, quiero hacer una aclaración. El exhortar no está, no es similar, no es igual a juzgar. No, aquí no nos está diciendo que tenemos el derecho de juzgar a nuestro hermano, que tenemos el derecho de señalar a nuestro hermano. No, no, no. Aquí lo que nos está diciendo es que tenemos el derecho de ¿qué? De exhortarle, y de exhortarle en amor. Si vemos a alguien en la iglesia y sabemos que está luchando con algo que está haciendo indebido, mi responsabilidad es acercarme a él en amor y decirle, oye, esto te va a hacer daño en la vida de fe, y no solamente a ti, sino a nosotros como iglesia, porque predicamos un Dios que nos perdonó, y aunque sé que estás luchando con ello, déjame saber cómo te podemos ayudar, pero es necesario que venzas en esta situación, es necesario, con amor. Ahora, hay otra tercera cosa que nos habla el apóstol Pablo en esos primeros 5 versículos, y es la falta de arrepentimiento de quien cometió este acto. Y esto es supremamente importante porque en esos versículos no se registra que este hombre estaba arrepentido de lo que estaba haciendo, sino que Pablo advierte de tomar un correctivo, y aunque es un correctivo ejemplar para la iglesia, es un correctivo duro,
pero es necesario. Y Pablo dice que hay que corregirlo para que estas prácticas no contaminen la iglesia y también no vayan en contra de Cristo al permitirlas. Porque no fue para lo que vino Cristo, que vino a deshacer lo viejo. Entonces, Pablo toma ese correctivo, pero definitivamente no se nombra que haya arrepentimiento. Y era un hombre que conocía la verdad de la salvación, porque Pablo le predicó en el tiempo que Pablo estableció la iglesia en Corinto. Asistía a la iglesia, sabía de la verdad, sabía de quién era Jesucristo y de la obra en la cruz. Claro que era conocedor del evangelio, pero a pesar de eso, daba más importancia, más rienda suelta a la necesidad de su carne y no tenía ningún sentido de arrepentimiento. Por lo que Pablo le dice a la iglesia, entonces lo que ustedes tienen que hacer es reúnanse como un solo cuerpo, busquen la presencia del Señor, busquen la dirección del Señor y tomen la decisión de expulsarle de la iglesia y entregarle a manos de Satanás. ¡Wow! Eso nos escandaliza, ¿verdad? Es fuerte. ¿Por qué Pablo toma esta determinación tan dura? Es necesario sacarle de la iglesia porque no hay arrepentimiento en él y porque lo que va a provocar es que otros le imiten y la sangre de Jesús sea pisoteada. Lo segundo, al sacarle y entregarle a manos de Satanás, no quiere decir que Pablo lo está mandando al infierno. Lo que quiere decir es que al retirarlo de la iglesia queda sin la protección divina de Dios. Queda fuera de su protección. ¿Por qué? Porque mientras estamos en la iglesia, mientras estamos en la unidad del cuerpo de Cristo, nos acobija la protección del Padre, porque Él peleará y cuidará a su iglesia. Cuando estamos fuera de la iglesia, ahí no hay ninguna protección de Él. Y estamos expuestos a lo que Satanás quiere hacer con nuestras vidas. No estamos acogidos a la divina protección de Dios. Y Pablo lo dice, sáquenlo. Con eso, cuando esté allá afuera y Satanás pague mal por mal, ¿qué va a pasar? Seguramente se arrepienta. Ahí sí venga el arrepentimiento y pueda ser salvo. Pero como aquí en el momento no lo siente, es necesario echarle fuera. Es necesario sacarlo. Ahora, por eso es tan importante asistir a la iglesia. Hay personas que dicen, no, eso yo no ir todos los domingos a la iglesia o no congregarse, no, yo tengo en mi casa, me conecto ahí mientras voy arreglando, haciendo el almuerzo, yo voy escuchando la palabra y ya eso es suficiente. Mentiras, estás desprotegido, no estás en comunión con tus hermanos. ¿Con qué cosas estás luchando? ¿Quién te va a ayudar? Si somos la familia en Dios, si nos ayudamos unos a otros en amor. ¿Quién te va a sostener afuera de la iglesia? Sin pertenecer al cuerpo de Cristo. No nos es necesario estar en casa. Quiero que busque el libro de Proverbios, el capítulo 28, versículos 13 y 14. Proverbios 28, versículos 13 y 14. Ahora algunos me miran con cara, uy, esa predica, uy. Sí, lamentablemente, hoy día en las iglesias no se predica el arrepentimiento. Hoy día en la iglesia no se predica qué hacer en estos casos, sino que todo el tiempo estamos hablando, sí, de la gracia, tenemos gracia, somos salvos, aleluya, gloria a Dios. ¿Y de estos casos qué? No, siga, ahí está la gracia. Somos salvos no por obras, pero sí somos salvos para hacer obras de justicia. Sí somos salvos para valorar esa gracia que nos fue dada, no para jugar con el regalo que Dios gratuitamente te dio y me dio. Somos responsables de lo que hacemos con nuestra vida de fe y de honrar el santo nombre de Dios y de honrar el santo nombre de su Hijo. Porque la Biblia le llama 3 veces santo, santo, santo. Ahora, Proverbios 28, 13 y 14 dice:
el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confiesa, ojo ahí, y se aparta, alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre, feliz el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en mal. ¿Ves la importancia? La misma Biblia lo está diciendo, la importancia de reconvenirnos, la importancia de exhortarnos, porque si no lo hacemos por el pecado, el corazón del hombre se va a endurecer hasta que ya no le va a importar, y la consecuencia de ello es la muerte de su espíritu. Por eso es necesario no encubrir el pecado, no tenerlo tapado, sino poderlo confesar. ¿Y qué más que confesarlo a Dios que nos escucha? Pero a veces es tan grande la lucha que necesitamos contarlo a un hermano maduro en la fe para que ore por nosotros y nos ayude. Cuando confesamos, descansamos, somos libres. Ya no estamos cargando eso solo ahí que nos está envejeciendo, que nos está perturbando y que Satanás usa cada momento trayendo culpabilidad y condenación. Cuando abro mi boca y sé que mi hermano es igual de débil a mí, pero que en la unidad del cuerpo de Cristo yo soy fuerte. Acuérdese de los lapicitos de Cristian en la primera prédica. Yo ahí me fortalezco, descanso y entro en ese proceso de arrepentimiento, y obviamente hay una acción importante: apartarme de eso. Yo tengo que tomar una decisión, tengo que apartarme. ¿Duele? Sí. Muchas veces tienes que dejar amigos, muchas veces tienes que dejar hasta trabajo, porque sabes que eso es lo que te afecta, que eso es lo que te jala a pecar, que eso es lo que te jala a ir en contra de Cristo, a pisotear su sangre, porque esa es tu debilidad. Pero eso es lo que te está trayendo peso, eso es lo que no te va a dejar crecer en la vida de fe, y lo que también te va a endurecer hasta el punto que el único que va a perder eres tú. Es necesario apartarnos para poder acceder a la misericordia. Alcanzará misericordia, dice el Señor. Vámonos a la siguiente parte de la carta de Corintios, que es desde el versículo 6 al versículo 8 del capítulo 5 de esta primera carta. Primera a los Corintios, capítulo 5, versículos 6 al 8. Y mientras ustedes lo buscan, yo voy a hacer un recuento chiquitico para que vayamos hilando. En la primera parte que vimos, una situación de fornicación, una falta de arrepentimiento y una actitud de la iglesia, ¿cierto? Y en esta otra parte, Pablo empieza a meternos en un tema muy especial, a hablar de la fiesta de la Pascua y de la levadura en los panes. Leámoslo. No es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Ahora entremos un poquito en un contexto histórico. ¿Qué es eso de los panes sin levadura? ¿Qué significaban para el pueblo judío? ¿De dónde viene esa tradición? Para entender lo que el apóstol Pablo quiere decir a la iglesia. En Éxodo, el capítulo 12, el versículo 15, el Señor le manda al pueblo de Israel a empezar a hacer una celebración que se inicia apenas comienza la Pascua, y es la celebración de los panes sin levadura. Esta celebración duraba 7 días, así que lo que hacía esta celebración era recordarle al pueblo judío el momento en el que salieron
esclavos de Egipto, iban en el desierto y como fue rápida la salida, no tuvieron tiempo de dejar que la levadura fermentara la masa del pan y comer panes blanditos con levadura, sino que por la prisa tuvieron que preparar harina, agüita, panes sin levadura y comerlos así. Ahora, esto tiene un significado. A lo largo de la Biblia se nos habla siempre sobre la levadura, pero aquí específicamente la levadura tiene un simbolismo negativo, un simbolismo de pecado. Ellos conmemoraban ese tiempo en el que salían de Egipto y comían de esta manera, pero la celebración les indicaba que en sus casas se habían tenido levadura, se habían hecho panes con levadura y llegaba la fiesta de los panes sin levadura, todo eso que tenían que botarlo, tenían que desecharlo, no podían guardar vieja levadura, no podían guardar panes ya preparados con esa levadura, todo lo tenían que botar y durante esos 7 días comer los panes sin levadura. Ahora, traslademos esa práctica a lo espiritual que nos quiere ilustrar Pablo. ¿Qué es lo que significa? La levadura necesita de un tiempo allí en la masa para esponjar el pan y para multiplicarse por toda la masa. Ahora, ¿eso mismo no hace el pecado en nosotros? Si nosotros nos ponemos a reflexionar, el pecado también necesita de un tiempo. ¿Por qué? Porque llega a los deseos de nuestra carne y empezamos a desear hacer aquello que es contrario a Cristo, que sabemos que está mal. Pero no solamente llegamos a desearlo, a meditarlo, sino que llegamos a practicarlo. Lo cometemos y al consumir el pecado, dice la Biblia, que lo que damos a luz es la muerte. Ahora, la gente en la iglesia siempre tiende a decir, no, es que yo caí en pecado. Y ese yo caí en pecado es como si de repente cuando uno está andando en la calle, sin mirar bien el piso, tropiezas con algo y caes, sin saber, no, yo caí en pecado. No caemos en pecado, así porque sí, no. Yo qué iba a saber, me sedujo, me atrapó, no tuve escapatoria. Mentiras. La Biblia siempre nos muestra que por el camino en el que viene la tentación para que caigamos, también el Señor nos ha dado un camino para salir huyendo, para tomar la determinación. Jamás somos obligados a pecar, jamás somos obligados a caer. Ahora bien, como nuestra naturaleza es así, nuestra naturaleza es pecaminosa, esa es la lucha que tenemos. ¿Qué decido? ¿Qué hago? Pero como tiempo atrás, yo he tenido un proceso en que he estado consintiendo, yo quiero eso, tan chévere que sería, tan rico que sería, yo lo necesito. Caigo cuando se me presenta la oportunidad, porque yo ya he tenido un trabajo previo, tanto en mi alma como en mi mente. Ahora, si nosotros nos acordamos de José, la Biblia nos relata esa tentación que tuvo él con la esposa de Potifar. Y dice la Biblia que era una mujer bellísima. Y ella se acerca a seducirlo. Y él empieza a ceder tanto así que logra quitarse la capa. Pero en ese momento en que él se quita la capa, como que dice, no, la voy a embarrar con mi jefe que puso su confianza en mí, que me tiene administrándole todo, pero sobre todo la voy a embarrar con Dios. Yo soy judío, mi Dios es el Dios de Israel, no olvídese. Y él tira la capa y dice que lo que hace es huir. Patitas, ¿para qué las tengo? Para correr. Tal fue la ira del plantón que le hizo a esta mujer que él termina en la cárcel. ¿Qué debemos hacer nosotros ante esas situaciones de lucha y de tentación? Corra por su vida en el espíritu, corra por su espíritu, no caiga, porque después de caer, lo que usted va a dar a luz es la muerte.
Lo que usted va a dar a luz es ese silencio de Dios, porque usted se va a sentir mal, porque usted se va a sentir culpable, usted no va a querer ir a la iglesia, su corazón se empezó a endurecer, ya no siente el Espíritu Santo que le constriñe, se siente apagado. Y volver a levantarse de allí cuesta mucho. Por eso el Señor nos advierte, huya, porque yo siempre le daré la salida. Corra por su vida. Ahora, ¿qué nos dice Santiago acerca de esto? Santiago, el capítulo 1, versículos 14 y 15, búsquelo por favor. Santiago 1, 14 y 15. Ahora usted estará pensando, no, pues para Paola, para Dani, para la pastora Jackie, ay no, eso es fácil porque ellos se ven que oran más, una persona hasta me lo dijo, ay es que a usted Dios la escucha más. Mentiras. Tenemos las mismas luchas que ustedes, tenemos las mismas debilidades, quizás para algunos son unas, para otros son otras, ¿cierto? Quizás a alguno le atrae el trago y con eso lucha, a otro le atraen las viejas, a otro le atrae el dinero, los negocios malintencionados, otro no ha podido soltar la mentira, por todo tiene que mentir, otro encuentra fascinación en robar porque le produce adrenalina y es tan chévere pegarme de cualquier cosa y callarlo, a otra le encanta armar chismes por todo lado porque le parece fantástico inventar cuentos. Cada quien lucha con diferentes cosas que debe soltar y que son tentación y que son debilidad para él. Todos estamos en la misma situación. Esta carta es para todos. Santiago 1, 14, 15 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, de su propia maldad, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Da a luz la muerte. Así como un embarazo tiene un proceso en el que ese bebé va creciendo, va creciendo, va creciendo, y ya cuando está listo, nace. Asimismo el pecado tiene ese proceso en nosotros. Lo consentimos, planeamos, miramos en qué momento lo vamos a hacer y lo concebimos. Y nace la muerte. Ahora, vámonos para esa alusión que trae el pan con levadura en la fiesta pascual. ¿Qué se celebraba en la Pascua? ¿Se acuerda? Que se escogía un cordero limpio, sin mancha, sin contaminación alguna, para sacrificarlo. Ahora, ¿quién es nuestro cordero pascual? Cristo. Aquel que se presentó sin pecado alguno, para cargar con nuestros pecados y brindarnos el perdón inmerecido y brindarnos la gracia. Pero ¿qué espera Él de nosotros? Que en ese regalo que nos da, nosotros botemos la vieja levadura de nuestra casa. Botemos la vieja levadura de nuestra vida, nos despojemos de ese viejo hombre lisiado. ¿Para qué? Para que accediendo a ese perdón que ya no lo dio, podamos ser libres. Acuérdese que el pueblo en Egipto estaba esclavizado. Cuando ellos ¿salen a qué? A la libertad. ¿Por qué el Señor impide esas prácticas? Ay, no, es que en la iglesia cristiana todo lo prohíben. No se trata de que todo se prohíbe. Es que si esa es mi debilidad y yo continúo haciendo esas prácticas, voy a ser esclavo de. Y entonces ese será mi Dios, porque voy a idolatrar eso de lo cual no me puedo soltar. Pero cuando yo determino en mi mente y me arrepiento y me aparto de eso, ¿a quién estoy declarando como mi Señor y Salvador? A Cristo. Y entonces ya no soy esclavo, sino que soy libre en Cristo. Puedo experimentar la libertad y tener control de mi vida sin que nada me domine, porque eso es lo que quiere Cristo en mí, que yo experimente eso. Ese fue su regalo. Ahora,
Colosenses, el capítulo 3, del versículo 5 al 11, nos completa esto. Vamos a buscarlo. Colosenses, capítulo 3, leeremos del verso 5 al verso 11. 3, 5 al 11. Yo lo voy a leer en la traducción PDT porque es más comprensible. Pero si usted tiene ahí la Reina Valera, no se preocupe, continúe la lectura. Dice así, 3, 5 al 11. Así que saquen todo el mal de su vida, pecados sexuales, inmoralidades, malos pensamientos, malos deseos y codicia, que es una forma de adorar ídolos. Todo esto hace que Dios se enoje con los que no son obedientes. Esto era lo que hacían ustedes antes, cuando llevaban una vida mala. Pero ahora, quiten de su vida todo esto: el enojo, la ira, la maldad, los insultos y las malas palabras. No se mientan unos a otros, porque ya se despojaron del antiguo ser humano que eran y del mal que hacían. Ustedes se han revestidos de una nueva forma de ser. Dios los está haciendo nuevos a imagen de aquel que los creó, hasta que lleguen al pleno conocimiento de Él. En esta nueva vida ya no importa si usted es judío o no, el circuncidado o no, culto o ignorante, esclavo o libre. Cristo está en usted y Él es lo único que importa. Amén. Si le dan un aplauso, déselo fuerte a Él. Sí, amén. Ya no importa de dónde venimos, ya no importa cuál es nuestra cultura, ya no importa cuál es nuestra tradición. Ahora vivimos por Cristo, porque Cristo es lo que importa en nosotros. Y como lo cantábamos esta mañana, lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es adorarte, porque tú sí me has dado vida, porque tú sí me has dado libertad. Es lo único que quiero. Vamos a continuar entonces con la primera carta a los Corintios, el capítulo 5, el versículo 9 al 13. Dice: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con él tal ni aun comáis. ¿Por qué? ¿Qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están afuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Duras las palabras de Pablo, pero son palabras sabias. Si esa es mi debilidad, ¿por qué comparto con esa clase de personas? ¿No cree que compartiendo con ellos nunca voy a salir de esas prácticas? Pablo nos está dando un consejo y dice: si aún en la iglesia hay alguno de ellos que no se arrepiente, échenle fuera. ¿Duro? Sí. Pero ¿sabe qué? Como eso no se ha venido haciendo en muchas iglesias, la iglesia hoy ha consentido eso y ha callado como Caín. Eso a mí no me importa. Y sabe que el amor de Cristo me constriñe, pero no solo por mi vida, sino por la de mis hermanos. ¿Acaso no nos duele cuando vemos a alguien asistir a la iglesia y de repente ya no vuelve? De repente falló y se alejó. ¿No nos duele su espíritu? ¿No nos duele que puede estar en muerte? Nos duele. Por eso debemos cuidarnos los unos a los otros. Por eso debemos amarnos en el perfecto amor de Cristo. Por eso debemos aconsejarnos. Pero cuando alguien en la iglesia, y sobre todo esos ancianos que Dios pone en la iglesia con sabiduría, nos pegan el jalón de orejas, nos enfurecimos. Sí, ¿por qué se meten en mi vida? ¿Y qué derecho tienen allá? ¿De qué les importa? No, sea sabio, le están amando. Sea sabio, acoja ese consejo, porque le están impidiendo una caída dolorosa. Es su espíritu,
y su espíritu es lo único que es eterno. Esta carne pasará con sus deseos, dice la Biblia. Esto será polvo del polvo. Serán 70, 80, 90 años, si bien nos va. ¿Y qué del espíritu? Él es eterno. Y nuestro triunfo es sentarnos a la mesa, cara a cara con el Maestro. Sentarnos y decir: Señor, vencimos. Vencimos tú y yo solo no, vencimos. ¿Para qué tienes al Espíritu Santo si no echas mano de la bendición de Él? Si cada vez que el Espíritu Santo trae a tu mente: ¡hey, pilas con esto!, yo lo enmudezco y le digo: cállate, déjame decidir. Al contrario, obedezca la voz del Espíritu Santo, que nos redarguye, porque Él quiere que su fruto esté en nosotros, porque Él quiere ejercer ese dominio propio en nosotros, para que un día nos sentemos en la mesa del Rey con vestiduras blancas, con atavios de justicia, como esa novia lista a su boda. ¿Es duro? Sí. ¿Quién dijo que la vida de fe era fácil? Pero es que el amor es sufrido. Pero es que el amor todo lo puede. Pero es que cuando estamos apasionados por Cristo podemos. Nos vamos a caer una y mil veces más, pero Él estará para extender su mano. Así que ¿qué debemos hacer? Arrepiéntase, arrepiéntase y levántese y alcanzará misericordia. No podemos dejar ya de lado la predicación de Juan el Bautista: arrepiéntanse, arrepiéntanse. No, al contrario, ya llegó el reino de los cielos, aún con mayor fervor. Cambiemos de mentalidad, cambiemos nuestros viejos caminos, despojémonos del viejo hombre, quite la vieja levadura de su vida y camine con la mano en el Maestro, y camine ceñido de su espíritu, y llegaremos a la meta, y llegaremos al fin, y como iglesia llegaremos juntos, que ojalá ninguno de los nuestros se pierda. ¿Cuántos sordos? Es natural en la comunidad sorda ella se acostó con mi novio. O no, estamos casados y somos open mind. Él tiene sus novias también y yo tengo mis novios también. Eso es lo que este mundo nos está enseñando. Y es lo que como iglesia muchos estamos consintiendo callados para no meternos en problemas. Pero es que no es no meternos en problemas, no es no juzgar, es amar a mi hermano. Es amar a mi hermano, es ayudarlo a serle fiel, es ir con él de la mano como el cuerpo de Cristo. Sí, son muchas las luchas, pero nos es necesario revestirnos de santidad. Él lo hará en nosotros. Nosotros solos no podemos. Él lo hará en nosotros. Póngase de pie. Amén. Hay una cita muy linda en Apocalipsis y muy confrontante. Dice Apocalipsis, el capítulo 2, el versículo 20. Dice el ángel a una de las iglesias: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer sacrificio a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Él es el que escudriña la mente y el corazón. Ante Él estamos desnudos. Él nos mira y se duele, porque muchas veces cuando vamos al encuentro con Él, pensamos que podemos engañarle y ocultamos nuestro pecado, pero ante Él no está oculto. Y Él se duele y su espíritu se duele. Se duele porque no optamos por el verdadero amor, porque no ve en nosotros la actitud de arrepentimiento. Y Él ha hecho y ha dado lo que más amaba por nosotros, y lo que nadie jamás va a dar por nosotros. Si has fallado, si sabes que estás fallando,
Si sabes que estás luchando con algo en lo secreto, donde nadie te ve, si lo que ves, lo que ven tus ojos no es lo que Él espera que tú estés viendo, si lo que haces con tus manos no es lo que lo honra, si por donde vas y a los lugares a los que vas no es por donde Él desea llevarte, porque allí no vas a hacer luz. Si lo que hablas con tu boca no es lo que Él quiere, este es el momento de arrepentirnos como iglesia. Mira tu casa, miremos nuestra casa, miremos el interior de nuestra casa. Qué levadura vieja hay. ¿Qué panes con levadura estamos comiendo en el momento que Él nos llamó a comer de su mesa? Y hoy pidámosle perdón. El que se arrepiente y se aparta alcanzará la misericordia, y Él extenderá su mano de favor, porque su mano no está cerrada. Su mano siempre, siempre estará abierta a ayudarnos. Aún hay tiempo. Señor, hoy venimos ante ti. Reconocemos que somos pecadores, que esta carne, Señor, tiene muchos deseos, y luchamos y nos cuesta tanto. Perdónanos porque con nuestra boca hemos ofendido, hemos dicho palabras que han lastimado y no nos ha importado. Hemos gritado, hemos maldecido, hemos sido groseros, hemos sido mentirosos. Señor, perdónanos, porque cuando estamos solos, nuestros ojos han mirado cosas que no deben ver, y las hemos meditado en nuestro corazón, y las hemos pensado y las hemos consentido. Perdónanos porque nuestras manos han golpeado, nuestras manos no han ayudado a quien deberían ayudar. Cerramos nuestras manos y hemos hecho y prestado nuestro cuerpo a la inmundicia. Hemos estado en la intimidad con personas que no debíamos estar. Hemos entregado nuestro cuerpo, Señor, a la inmundicia, y nos ha costado, Dios. Límpianos de nuestra maldad y seremos limpios. Tu sangre, toda ella se vertió en la cruz por mis pecados, por mi maldad. Y en tu mente, Señor, mientras morías en la cruz, cargaste mi pecado para que yo hoy tomara la bendición de mi perdón. Y hoy, Señor, reconociendo que somos pecadores, confesando nuestros pecados, nos acercamos para tomar de ti el perdón. Tú nos estás perdonando, tú nos estás lavando, tú estás derramando toda tu sangre en nosotros, en nuestros pensamientos, en nuestro corazón. Espíritu Santo, ayúdanos hoy a decidir no más. Hasta aquí fue. Ayúdanos hoy a determinar: aquí nazco yo, ya no más. A soltar el viejo hombre, a alejarnos de esas prácticas de una vez por todas y a tomar decisiones radicales. Y corremos a los brazos de nuestro Padre como el hijo pródigo, cuando se acerca y le dice: si aún me permites ser como uno de tus albañiles. Mas tú no quieres esa esclavitud para nosotros. Tú nos tienes lista la fiesta. Tú quieres hijos. Gracias por cambiar nuestras vestiduras y darnos vestiduras de salvación, vestiduras de gozo. Gracias, Señor.